Avanzamos en la historia bíblica de la mano de Elena White en su libro Patriarcas y Profetas. En este capítulo, David, fugitivo. Después de la muerte de Goliat, Saúl no permitió que David volviera a la casa de su padre. Viviendo cerca de Saúl, David y el hijo del rey Jonatán llegaron a estar unidos como hermanos. En la corte, David conservó su modestia y se ganó el afecto del pueblo. El texto dice que actuaba prudentemente y se hizo evidente que Dios estaba con él. Saúl veía con claridad que él ya no era capaz de gobernar y sentía que el reino estaría más seguro si se relacionaba con alguien que gozara del favor divino. Fue la providencia divina la que colocó a David en la corte de Saúl. Allí aprendería para cuando tuviera que ser el mismo rey. Además, cuando tuviera que afrontar dificultades con Saúl, dependería de Dios confiando plenamente en él. Poco le duró a Saúl la admiración por David. Pronto los celos llenaron de odio su corazón. La gente veía a David como mejor guerrero que él mismo, y esto manifestó la debilidad de su carácter, que dependía en exceso del favor popular. Vivía deseando la alabanza y dependía del aplauso de la gente. Ningún hombre, dice Elena White, está seguro cuando vive para agradar a los hombres y no busca primeramente la manera de obtener la aprobación de Dios. Los celos envenenaron el alma de Saúl. No había aprendido a gobernar su propio espíritu y permitió que sus impulsos dominaran su juicio hasta ser prisionero de una furia apasionada. Un día, mientras David tocaba el arpa, Saúl arrojó de repente su lanza al músico, con el objeto de quitarle la vida. David se salvó por la intercesión de Dios e ileso huyó del furor del rey enloquecido. El contraste entre los dos era evidente. Saúl se entregó al dominio del espíritu malo que lo gobernaba, en tanto que David confió en aquel que es poderoso en el consejo y fuerte para librar. Aunque Saúl estaba siempre alerta y en busca de una oportunidad para matar a David, vivía temiéndole, en vista de que evidentemente el Señor estaba con él. Consideraba que la misma vida y presencia de David significaban un reproche para él porque evidenciaba que su carácter estaba lleno de envidia. Había en el corazón de Saúl la misma enemistad que incitó el corazón de Caín contra su hermano Abel. La envidia es hija del orgullo, y si se la abriga en el corazón, conducirá al odio y finalmente a la venganza y al homicidio. Vez tras vez, Saúl maquinó para hacer caer a David en desgracia, pero todo lo que lograba es que fuera cada vez más admirado y amado, incluso por los de su propia casa. Más que nunca se sintió seguro de que era el hombre que el Señor había declarado mejor que él y que reinaría en el trono de Israel en su lugar. Quitándose la máscara, ordenó a Jonatán y a todos los oficiales de la corte que mataran al objeto de su odio. Jonatán descubrió el plan a David e intentó convencer a su padre de los bienes que David había hecho a favor de Israel. Entonces, escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró: «Vive Jehová, no morirá». Se trajo a David a la presencia de Saúl y siguió sirviéndole, como lo había hecho hasta entonces. Poco tiempo después, tras una nueva exhibición de David en la guerra contra los filisteos, los celos volvieron a dominar a Saúl, que de nuevo intentó matar al dulce cantor mientras tocaba el arpa. Entonces David escapó y huyó a su casa. De allí se fue a vivir con el profeta Samuel, que le dio la bienvenida. Fueron preciosas las lecciones que David aprendió del maestro de Israel. Sin embargo, la relación de David con Samuel despertaba aún mayores celos del rey, por temor a que el anciano reverenciado en todo Israel como profeta de Dios dedicara su influencia a fomentar el progreso del rival de Saúl. El rey mandó a sus oficiales para quitarle la vida a David, pero Dios hizo que éstos profetizaran y no hicieran nada malo a su siervo. Las noticias enfurecieron a Saúl, que envió a otros mensajeros. Estos también fueron dominados por el Espíritu de Dios y se unieron a los primeros para profetizar. Aún una tercera misión fue enviada por el rey, pero de nuevo la influencia divina cayó sobre ellos y profetizaron. Entonces, el mismo rey se puso en camino con la intención de matar él personalmente a David, pero en el camino un ángel de Dios lo encontró y lo dominó. Lleno del Espíritu,
Profetizó acerca de la venida del Mesías como Redentor del mundo. El perseguidor había sido una vez más derrotado en sus propósitos. Saúl pretendió dejar de perseguir a David, pero él no tenía confianza en el arrepentimiento del rey. Angustiado le preguntó a Jonatán: «¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre que busca mi vida?». Jonatán se mostró convencido de que su padre había cambiado, pero David temía la ira del rey y le dijo que no iría a la mesa del rey en ocasión de la fiesta sagrada. Jonatán le diría a su padre que se había ido a Belén, y si él reaccionaba bien, entonces no sería peligroso para David volver a la corte. Pero si el rey se enfurecía por la ausencia, ello decidiría que David debía huir. La primera noche Saúl no dijo nada, pero la segunda noche preguntó por él y su furia se desenfrenó. Exigió que ejecutaran a David, y Jonatán, con el corazón roto, supo que Saúl acabaría con su hermano en cuanto tuviera la ocasión. Fue hasta donde estaba David y allí se abrazaron y lloraron amargamente. Cuando se separaron, Jonatán y David juraron que habría paz entre ellos y sus descendientes. David huyó y llegó hasta Nob, ciudad donde servía al Señor el sumo sacerdote Ahimelech, con quien David se refugió. Lleno de temor, David le ocultó el por qué estaba allí y le pidió pan para comer. No había más que pan sagrado en poder del hombre de Dios, pero David consiguió vencer los escrúpulos de él y obtuvo el pan para satisfacer su hambre. David entendió que tenía que seguir su camino y le pidió a Ahimelech la espada de Goliat, que estaba conservada en el tabernáculo como una reliquia. De ahí, David huyó a Gat, pues le parecía que había más seguridad en medio de los enemigos de su pueblo que en los dominios del rey Saúl. Allí volvió a mentir fingiéndose loco para que lo dejaran quedarse. Su fe estaba siendo probada y aparecieron sus debilidades humanas. Todo fracaso de los hijos de Dios se debe a la falta de fe. Cuando las sombras rodean el alma, cuando necesitamos luz y dirección, debemos mirar hacia el cielo. Hay luz más allá de las tinieblas. David no debió desconfiar un solo momento de Dios. Tenía motivos para confiar en él. Era el ungido del Señor, y en medio de los peligros había sido protegido por los ángeles de Dios. En las montañas de Judá, David buscó refugio de la persecución de Saúl. Escapó sin tropiezo a la cueva de Adulam, sitio que con una pequeña fuerza podía defenderse de un ejército grande. En aquella cueva, la familia se hallaba unida por el amor y el afecto. Pronto se unieron a él otros hombres que trataban de escapar a las exigencias del rey. El texto dice que se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. Así tuvo David un pequeño reino propio, y en él imperaban la disciplina y el orden. Lo que experimentaba David no era innecesario ni estéril. Dios le sometía a un proceso de disciplina a fin de prepararlo tanto para el cargo de sabio general como para el de rey justo y misericordioso. Con su banda de fugitivos, David obtenía una excelente preparación para asumir la obra de la cual Saúl se hacía totalmente indigno por su furia asesina y su ciega indiscreción. Saúl había hecho preparativos para atrapar y capturar a David en la cueva de Adulam, y cuando descubrió que David había dejado ese refugio, el rey se enfureció mucho. La huida de David era un misterio para Saúl. Solo podía explicársela por la sospecha de que había en su campamento traidores que estaban de parte de David. Convencido de una conspiración contra él, ofreció dinero para aquellos que quisieran delatar a David. Entonces se le dijo que David había visitado a Ahimelech y la ira de Saúl se encendió contra el hombre de Dios. Loco de ira, declaró que debía perecer toda la familia del sacerdote, y el terrible decreto fue ejecutado. Saúl ejecutó toda la ciudad, a hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho, y bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Esto era lo que Saúl podía hacer bajo el dominio de Satanás. Tal es la perversidad del corazón humano que ha rechazado la dirección de Dios. Esta acción llenó a todo Israel de horror. Los sacerdotes habían muerto a espada. ¿Qué pasaría después? Hasta aquí la narración de esta dramática historia. El próximo capítulo se titula La magnanimidad de David.